Los 5 Mustangs más poderosos jamás construidos en los años 60. Cuando piensas en los Mustangs de los años 60, seguramente imaginas franjas cromadas rugientes, V8 y el nacimiento del pony car más icónico de América. Pero lo que la mayoría nunca supo es que algunos de los Mustangs más poderosos de esa década nunca estuvieron destinados a hacerse públicos. Detrás de los anuncios brillantes y de los folletos cuidadosamente preparados, Ford y Shelby manejaban una operación distinta, construida sobre hojas de Dino, enterradas cifras de caballos falsificadas y proyectos que escapaban de la aprobación corporativa. Algunos autos fueron construidos en silencio y después borrados de los registros oficiales. Otros fueron disfrazados con números falsos para que la verdad nunca llegara a los reguladores ni a las aseguradoras. Estos no eran simples autos, eran resquicios legales, experimentos y a veces armas prohibidas escondidas bajo la insignia Mustang. Hoy revelamos los 5 Mustangs más mortales de los 60 máquinas que reescribieron las reglas de la velocidad, ocultando su verdadero poder en las sombras. Esta es la historia que Ford nunca quiso que escucharas. Abróchate el cinturón y cuéntanos en los comentarios cuál de estas leyendas arriesgarías todo por tener. Y recuerda dar like, compartir y suscribirte, porque los secretos de la historia Muscle Car apenas comienzan a salir a la luz. 1969. Boss 420. 9 Mustang. La mayoría de los Mustangs de finales de los 60 fueron construidos para pasear por los bulevares y atraer miradas. Pero el Boss 429 nunca se trató de vitrinas ni de conductores casuales. Fue un experimento colado en producción bajo la apariencia de normalidad. Para el ojo inexperto, parecía dócil hasta discreto, pero por dentro llevaba un motor diseñado para óvalos de 200 millas por hora. Lo que Ford creó no fue un producto de consumo, sino un secreto industrial, un auto fantasma del que solo susurraban los corredores y que casi nadie más comprendía. El trasfondo levanta cejas. El plan de Ford era instalar su nuevo Semi-Hemi 429 en el Torino, la plataforma NASCAR de la compañía. Sin embargo, de pronto se dijo que el ajuste era imposible. En lugar de modificar el Torino, Ford obligó a meter el motor colosal en el Mustang más pequeño. ¿Por qué hacer tal jugada? Algunos dicen que fue un truco de mercadotecnia esconder un arma de NASCAR dentro del pony car más vendido de América y mantener la atención baja. Para lograrlo, Ford recurrió a CarCraft en Michigan para reconstruir el frente del Mustang desde adentro. Se cortaron torres de suspensión, se movieron puntos de anclaje y la batería se trasladó al maletero. El resultado apenas se parecía a un Mustang de producción, y aún así, Ford lo minimizó. La cifra oficial era de 375 caballos de fuerza, pero las pruebas de Dino y memorandos internos contaban otra historia de 450 a 500 caballos en estado original, con el potencial para romper los 600. ¿Por qué ocultar la verdad oficialmente para calmar a las aseguradoras? Extraoficialmente, para evitar la lupa de NASCAR. Incluso la publicidad parecía diseñada para enterrar al auto. No hubo grandes anuncios ni campañas llamativas. Los concesionarios muchas veces los dejaban sin vender. Daba la impresión de que Ford realmente no quería a los compradores comunes al volante. Algunos historiadores argumentan que el Boss 429 no fue construido para triunfar en la calle en absoluto, sino que fue un simple caballo de Troya, lo mínimo indispensable para cumplir las reglas de homologación de NASCAR. Eso explica por qué tantos terminaron como trofeos de garaje con su verdadero potencial encadenado. Después de solo 1.358 ejemplares en 2 años modelo, el proyecto terminó. Hoy los sobrevivientes alcanzan precios por encima de $400,000. Pero el verdadero valor está en la leyenda. El Boss 429 se mantiene como prueba de una era en que las automotrices jugaban juegos de sombras, doblando reglas, suprimiendo cifras y guardando secretos.
No fue un auto para la calle principal. Fue un monstruo creado para el óvalo de velocidad disfrazado de Mustang y recordado para siempre como el arma más misteriosa de Ford. 1968. Shelby GT500, KR4, 28, Cobra Jet. Para 1968, la guerra de caballos de fuerza ya era una carrera armamentista. Chevrolet tenía el 396, Mopar tenía el poderoso Hemi, y Ford estaba bajo presión para responder. El resultado fue el 428 Cobra Jet, un motor construido en secreto y liberado a través del Shelby GT500. Pero lo que hizo legendario a este auto no fue solo su velocidad, fue el encubrimiento que lo rodeó. El GT500KR se volvió un arma no solo contra los fabricantes rivales, sino también contra aseguradoras y reguladores que pensaban que tenían a Detroit contra la pared. KR significaba King of the Road, Rey de la Carretera, y llevaba la corona con arrogancia. Por fuera parecía un Shelby Mustang típico con tomas de aire, franjas insignias y paneles de fibra de vidrio. Pero bajo el cofre, el Police Interceptor desapareció reemplazado por el Cobra Jet, un bruto cargado de torque emparejado con las transmisiones más resistentes de Ford. Y entonces vino el engaño. Ford publicó la cifra de caballos en unos tímidos 335. Todos en Dearborn sabían que era mentira. ¿Por qué mutilar los números? Porque revelar la verdad entre 410 y 425 caballos, con 440 libras-pie de torque, dispararía las primas de seguro y atraería la ira del gobierno. Así que Ford y Shelby conspiraron para amordazar al rey en papel. El plan funcionó. Los compradores pensaban que tenían una mejora modesta solo para descubrir que su supuesto Shelby, de 335 caballos, podía cubrir el cuarto de milla en 13 bajos, corriendo parejo con los Hemis. Las revistas destaparon la farsa casi de inmediato, pero ya era tarde. La mentira se había esparcido y el Mustang, supuestamente débil, emboscaba rivales en toda América con facilidad. La producción fue limitada a apenas 1.570 fastbacks y 517 convertibles, pero todos llevaban el mismo secreto. Shelby jugó el juego vendiendo el KR como el definitivo auto de calle, mientras sonreía ante las cifras falsas. Insiders afirmaban que ingenieros suprimían hojas de Dino y manipulaban papeles para proteger la ilusión. El verdadero poder del rey no estaba anunciado, estaba escondido a plena vista. Hoy, el GT500KR es recordado no solo como uno de los Shelbys más rápidos de los 60, sino como uno de los mayores actos de engaño automotriz. No fue solo la potencia la que lo coronó, rey de la carretera fue la conspiración, la mentira calculada que permitió a Ford y Shelby burlar aseguradoras, esquivar reguladores y liberar un Mustang que reinó tanto por engaño como por fuerza bruta. 1965. Shelby GT350R. Cuando Ford entregó el Mustang a Carroll Shelby en 1965, la orden era clara: hacerlo competitivo en las pistas. Lo que Shelby entregó no fue solo competitivo, fue un arma. El GT350RR de Racing eliminó todo rastro de comodidad y civismo. Se fueron las alfombras radios y asientos traseros. En su lugar, llegaron paneles de fibra de vidrio, ventanas de plexiglás, soldaduras reforzadas y un enfoque tan absoluto que rozaba la obsesión. No era un auto para pasear, era un depredador nacido en fábrica. Bajo el cofre, Shelby afinó el 289 High Performance V8 de Ford en una bestia que producía más de 360 caballos, emparejado con una caja de 4 velocidades Close Ratio y un diferencial Detroit Locker. Esa mecánica combinada con su bajo peso le dio al GT350R una agilidad feroz en curvas y un balance afilado como navaja. Por primera vez, un Mustang no solo era rápido en línea recta, podía bailar en las curvas con la precisión de un deportivo europeo. Rivales como Porsche, Jaguar y Ferrari
quedaron en ridículo ante un pony car americano. Solo 34 ejemplares fueron construidos y no se vendieron a cualquiera. Cada uno fue entregado a equipos de carrera de confianza o a pilotos privados experimentados. Ford y Shelby no solo vendían autos, sembraban un campo de batalla. El GT350R arrasó en las clases de producción B de SCCA, con pilotos como Jerry Titus, desatando protestas de rivales que decían que Shelby había cruzado la línea entre coche de producción y prototipo disfrazado. Algunos acusaron a Ford de doblar el reglamento para obtener ventaja, y el ruido no era solo metáfora. Los GT350R eran tan escandalosos que algunos oficiales intentaron prohibirlos en las prácticas por exceso de decibeles. Circularon rumores de trucos ocultos en aerodinámica y suspensión, y los inspectores los desarmaban buscando piezas ilegales. Siempre salían con las manos vacías. El R era simplemente así de bueno. Hoy, el GT350R es considerado el santo grial de la historia Mustang. En el año 2020, uno de los primeros ejemplares, el chasis 5R002, se vendió por $3.85 millones en subasta. Pero su legado real va más allá del precio. Demostró que el muscle americano no estaba confinado a la brutalidad en línea recta. Podía girar, podía ganar internacionalmente y podía reescribir lo que significaba un Mustang. Más que un auto, fue una declaración de guerra, una muestra de que Ford y Shelby estaban dispuestos a quitarlo todo con tal de ganar. 1967. Dealer Built Mustang 427. Para la mayoría, 1967 fue el año en que el Mustang se consolidó como icono americano. Las ventas eran fuertes, el auto estaba en todas partes, y la publicidad de Ford lo mostraba como la mezcla perfecta de estilo y rendimiento. Pero detrás de esa imagen pulida había una historia más oscura. Algunos concesionarios cansados de la cautela de Ford y de ver a GM y Mopar dominar en el drag, decidieron crear lo que la fábrica se negaba a vender. Tomaron el 427 Fi Side Oiler, ganador de Le Mans, un motor de carreras diseñado para vencer a Ferrari, y lo metieron a presión en Mustangs desprevenidos. Estos no eran productos oficiales, eran proyectos clandestinos de concesionarios como Tasca Ford en Rhode Island y Holman Moody en Carolina del Norte. El resultado eran bestias feroces con más de 500 caballos de fuerza. Con soportes reforzados, headers personalizados y transmisiones mejoradas, estos Mustangs mordían el cuarto de milla en 11 altos, una cifra increíble para finales de los 60. Se contaban historias de Camaros y Hemis quedando atrás sus conductores atónitos de ver a un Mustang destrozarlos. Pero esas cualidades también los hacían peligrosos. Motores explotaban, transmisiones se rompían, y los accidentes se acumulaban. La noticia llegó a Dearborn y los ejecutivos de Ford entraron en pánico. Un memo interno circuló pidiendo a concesionarios detenerse. Ford temía demandas mala prensa y que se destruyera la imagen cuidada del Mustang. Estos no eran los pony cars seguros y vendibles que la marca quería. Eran forajidos que amenazaban. Hasta hoy reina la confusión. Muchos entusiastas los confunden con el famoso Shelby Super Snake. Pero la verdad es distinta. El Super Snake fue un prototipo único del GT500 con el mismo 427 Le Mans, creado solo para mostrar los neumáticos Goodyear Thunderbolt. Uno solo existió. Los Dealer Built 427, en cambio, fueron ilegales, no sancionados, y en cantidades mínimas. Sin Shelby, sin fábrica, solo pura rebeldía. Sobrevivientes son raros, casi imposibles de autenticar, y valen fortunas si se prueban genuinos. Pero su legado no es el precio, es la rebeldía. Los Dealer Built 427 cuentan la historia de un tiempo donde el rendimiento lo impulsaban concesionarios y corredores locales dispuestos a ganar a cualquier costo. Eran los autos que Ford intentó enterrar máquinas demasiado salvajes
demasiado peligrosas y demasiado honestas sobre lo que un Mustang podía llegar a ser. 1969. Mustang Mach-1 428. Super Cobra. Jet Drag Pack. 1969 no fue un año cualquiera para el Mustang. Era la última oportunidad de Ford antes de que las paredes se cerraran. Las aseguradoras rondaban como buitres, los reguladores del gobierno preparaban nuevas restricciones, y la edad dorada del músculo encaraba su inevitable colapso. En medio de esa tormenta, Ford liberó en silencio un arma final, el Mach-1 con el 428 Super Cobra Jet. Para el público parecía otro Mustang elegante. En realidad, era un asesino de fábrica diseñado para dominar el cuarto de milla mientras escondía su verdadera identidad. En los papeles, Ford afirmaba que el Super Cobra Jet producía 335 caballos, una cifra tan ridícula que parecía sabotaje deliberado. Los insiders sabían la verdad. Los Drag Pack fácilmente entregaban más de 400 caballos reales. Con torque suficiente para destrozar neumáticos traseros, el Mach-1 podía clavar bajos 13 segundos en el cuarto de milla. Con el piloto correcto y llantas pegajosas, algunos bajaban a los 12. Pero Ford nunca lo admitió. ¿Por qué? Porque revelar la verdad habría desatado la furia de las aseguradoras que ya buscaban detener la locura del muscle. El Drag Pack no era solo potencia bruta, era supervivencia. Bajo el cofre del Mach-1 se escondía un motor reforzado con bielas más gruesas, cigüeñal de hierro nodular y pistones pesados listos para el abuso. Quienes marcaban las opciones correctas recibían también engranajes 3.9, 1 o 4.30 y un enfriador externo de aceite, mejoras enterradas en la letra pequeña de las órdenes. Muchos clientes ni sabían que habían comprado un Super Cobra Jet hasta que destrozaban todo en el drag. Era la manera de Ford de poner un arma de carreras en manos civiles sin hacer ruido. Susurros conspirativos dicen que ese secretismo no fue accidental. Algunos aseguran que Ford enterró adrede al SCJ en la línea Mach-1, disfrazándolo como simple paquete de opción para evitar la lupa regulatoria. Otros creen que Ford estaba armando en silencio a sus entusiastas leales mientras mantenía a Washington y Wall Street en la oscuridad. Fuera cual fuera la verdad, el SCJ fue demasiado consistente, demasiado durable y demasiado letal para ser un Mustang común. Solo unos pocos cientos de Mach-1 Drag Pack fueron producidos. Hoy son piezas codiciadas no solo por su rareza, sino por lo que representan el último golpe de Ford antes de que la era colapsara. El 428 Super Cobra Jet no era un auto para cualquiera, era un asesino secreto. Fue un lobo con piel de Mustang y el último movimiento en la sombra que Ford hizo antes de que la edad dorada del músculo quedara enterrada bajo política, ganancias y miedo. Los años 60 nos dieron Mustangs que eran más que autos. Fueron armas, experimentos y a veces secretos que Ford nunca quiso que el mundo viera del todo. Desde el corazón, NASCAR del Boss 429 hasta la astucia engañosa del GT 500KR, la furia bruta del GT 350R, los forajidos Dealer 427 y la letal consistencia del Mach-1 SCJ. Cada uno contó una historia de poder escondido a plena vista. ¿Cuál de estas leyendas pondrías en tu garaje? Cuéntalo en los comentarios y recuerda dar like, compartir y suscribirte para más historia olvidada del Muscle Car.